Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar entonces con la pregunta número uno. Me dice, si un triángulo rectángulo, listo, empezamos entonces de paso a recordar un poquito de nuestra teoría, ¿no? Triángulo rectángulo, dice. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ok, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que pues tiene un ángulo interno igual a 90 grados, ¿no? Un ángulo recto también se le llama. Entonces, si me dicen un triángulo rectángulo, lo que me están diciendo es que este ángulo que está por acá debe medir 90 grados. ¿De acuerdo? Tenemos, recuerda, tres tipos de triángulos, ¿no? Con respecto a su clasificación según sus ángulos. Tenemos los acutángulos, que sus tres ángulos, a ver por acá, acutángulo, ¿no? Sus tres ángulos, puede ser alfa, beta y teta. Los tres son menores que 90. Eso se llama acutángulo. Rectángulo, que es este que está acá, ¿no? Un ángulo mide 90 grados, que es este de aquí. Y obtusángulo, ¿no? También tenemos el obtusángulo, que es aquel triángulo que presenta ya un ángulo mayor a 100, perdón, mayor a 90 grados. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir recordando un poquito de teoría. ¿Ya? Ahora sí, vamos al problema nuevamente. Me dice, tenemos un, un triángulo rectángulo. ¿Listo? Tenemos este triángulo rectángulo. Un ángulo, y dice, un ángulo externo mide 140 grados. A ver, igual, ¿no? Yo sé que quizá algunos ya lo han resuelto, está bastante sencillo, pero la idea es aprovechar las preguntas para recordar la teoría, ya que esto es un seminario, no es una clase como tal. ¿De acuerdo? A ver, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, así de esta manera, ¿sí o no? Que este triángulo tiene ángulos internos, que vendrían a ser estos ángulos que están aquí, alfa, beta y teta. Tiene tres ángulos internos porque están en la región interior. Aprovechar también en recordar que la suma de estos tres siempre me debe dar 180 grados. Pero también hay ángulos que están en la parte de fuera, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, M, N y P. Son ángulos externos. Aprovechamos en recordar que la suma de los tres ángulos externos siempre me debe dar 360 grados. ¿Ya? Ok, vamos al problema. Un ángulo externo mide 140 grados. Ok, vamos a decir por acá, vamos a prolongar este lado para decir que el ángulo externo, pues, está por acá. O sea que este ángulo dice mide 140 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo externo del otro ángulo agudo? Ah, mira, acá hay un término, ángulo agudo. Ahí aprovechan a apuntar tu teoría, ¿ya? Por ejemplo, porque acá ya me están hablando de tipos de ángulos. A ver, ¿cuántos tipos de ángulos conocemos? Tenemos el ángulo agudo, tenemos el ángulo recto y tenemos el ángulo obtuso, ¿cierto? ¿Cuándo será agudo? Ah, agudo es cuando es menor que 90 grados. ¿Cuándo será recto? Cuando es igual a 90 grados. ¿Y cuándo será obtuso? Cuando es mayor, ¿ya? El obtuso es mayor que 90 grados, pero menor que 180, ¿no? Entonces, a mí me están preguntando aquí por el ángulo externo del otro ángulo agudo. Bueno, acá está un ángulo agudo, ¿no? El otro ángulo agudo sería él. Entonces me están preguntando por el externo de él. A ver, entonces prolongamos por acá. Me están preguntando por este ángulo externo. Entonces, ¿cuánto me dirá, dice, este ángulo externo? A ver, este ángulo de acá. ¿Cuánto será? Mira, como una preguntita de nomás, ya hemos podido recordar, ¿no? Un poquito de nuestra teoría de triángulos. A ver, listo. Aprovechamos de la propiedad fundamental o de los ángulos. Ah, también tenemos el ángulo obtuso. Hay uno que le llaman ángulo plano o también llamado ángulo llano. Ya vamos a poner nosotros el ángulo llano. Es aquel ángulo que mide 180 grados. Y que, claro, es plano, ¿no? Es plano. Entonces, si tú te fijas acá, acá tenemos un ángulo llano, ¿cierto? Profe, tengo un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Si ya tengo 140 hasta aquí, este otro ángulo entonces debe ser la diferencia, pues, ¿no? Este ángulo debe ser 40 grados. Listo.
Por otro lado, habíamos recordado la propiedad fundamental de los triángulos. La suma de ángulos internos me da siempre 180. Significa que la suma de este ángulo con este otro ángulo y este ángulo que está por acá debe ser 180. Ok, acá ya tengo 90, ¿cierto? Acá ya hay 90, algún ángulo recto. Ya tengo 90, acá hay 40, van 130. Pero los tres deben ser 180. Me falta entonces, él debe ser 50 grados. ¿De acuerdo? Él debe ser 50 grados. Y por último, y por último, por acá otra vez encuentro un ángulo llano, ¿sí o no? Un ángulo llano. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sumará esto? ¿Cuánto valdrá entonces el valor de x si todo esto es 180? X, profe, debe ser 130, ¿cierto? Claro, porque 50 grados más ese X debe ser 180 y X será 130. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la D. Ahora, alguien dirá, profe, pero ¿por qué no aplicó la suma de dos ángulos internos? Me da un ángulo externo. También, ¿no? Directo. 40 más 90 es igual a X. Lo que pasa es que no hemos hecho todavía esa, o al menos por ahora no les he explicado esa propiedad. ¿Ya? Recuerden que a medida que vamos avanzando los ejercicios, vamos a ir explicando las propiedades. ¿Listo? Incluso también al momento de resolver, algunos no pueden colocar acá alfa, que él sea beta, y primero determinan alfa, luego determinan beta, y por último determinan el valor de x, ¿no? Pero acá vamos a hacerlo un poquito más directo, asumiendo que el tiempo del taller o del seminario es una hora, ¿no? Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2. Determina, dice, o calcula el valor de x sobre y. A ver, vamos a ver. X sobre y. Mira, ¿qué encontramos acá? Para resolver este problemita, ahora sí vamos a utilizar nuestra, una propiedad fundamental, ¿no? Una de las propiedades fundamentales me dice que cuando yo tengo dos ángulos internos en un triángulo, la suma de esos dos ángulos internos es igual a un ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, si este ángulo fuese alfa, es interno. Este otro ángulo, beta, es interno. La suma de estos dos internos me tiene que dar el externo del otro ángulo agudo. Ah, el externo, o sea, de este ángulo. Vamos a ponerle a ver teta. O sea que alfa más beta debe ser igual a teta. Siempre que tú veas esta figurita, dos ángulos internos es igual, la suma de estos dos es igual a este externo, ¿no? Te puede aparecer de muchas maneras, ¿no? Puede aparecer así, te puede aparecer incluso quizá, no sé, ahí como inclinado, ¿no? Mira, así. Claro, la suma de este ángulo que está acá, que sería alfa, con este otro ángulo que está acá, son dos internos, ¿sí o no? Me debería dar este ángulo externo, ¿de acuerdo? Ahí está la misma propiedad, ¿no? Entonces, esta es una propiedad auxiliar. Lo tienes en el material de todas maneras que se te ha enviado. Con esto podemos resolver este problema. Mira, ve, fíjate, ¿dónde encuentras esta figura? Profe, por acá. Ve. Aquí está. ¿Sí o no que 50, que es un ángulo interno, más 20, que es otro ángulo interno, me debe dar el externo, Y. ¿De acuerdo? Ahí está la figurita, ¿eh? Viene así, así, así. 50 más 20 me debe dar el valor de Y. Entonces, por propiedad fundamental, o propiedad auxiliar, fundamental, perdón, fundamental, sería 50 grados más 20 grados me deben dar el valor de Y. Y claro, ¿no? Y debe ser entonces 70 grados. Ya está. Segunda identidad que vamos a utilizar, o propiedad, fórmula, como lo quieras ver, es una propiedad fundamental de los triángulos que acabamos de ver. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre me da 180. ¿Ok? Entonces, para este triángulo, para el triángulo CED, ¿no? Para el triángulo CED, es decir, este triángulo que está acá. La suma de sus tres ángulos internos me debe dar 180, claro. Es decir, Y más X más 40 me debe dar 180.
Pero ya habíamos nosotros determinado que el valor de y era 70, ¿no? Y era 70. Entonces me estaría quedando así, 70 más 40, que x más 110 es igual a 180. De ahí sí o no que x tendría que ser 70 grados, ¿no? X tendría que ser 70 grados. ¿Y qué es lo que a mí me piden? A ver, por lo tanto, x sobre y, o sea, x que es 70 y y que es 70 también, ¿no? ¿Cuánto es esa división? Uno, ¿no? Uno. Ya está. Pasamos a ver a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, calcula el mínimo valor que pueden formar el perímetro de ABC. Ok, acá hay un nuevo concepto, ¿no? Bueno, nuevo en el seminario, porque entiendo que ya muchos lo manejan. Perímetro, ¿no? Profe, ¿qué entendemos nosotros por perímetro? El perímetro es simplemente la suma de todos los lados, ¿no? Que forman un polígono, ¿de acuerdo? Por aquí decir todo el contorno. Y el perímetro se denota con la letra 2P. ¿Qué significa 2P? 2P significa perímetro. Y si viene así P solita, eso es semiperímetro, ¿no? Semiperímetro. Acá nos piden el perímetro. Listo. Profe, para calcular el perímetro, lo único que tengo que hacer es sumar los tres lados. Uno, sé que este es 4, sé que este es 9 y... profe, este lado no lo sabemos, ¿no? O sea, más o menos sería algo así. Me están pidiendo el perímetro, así que tendría que sumar estos tres lados. Me falta entonces, profe, determinar cuánto vale este tercer lado, ¿no? Mm. Porque mira, el perímetro, ¿sí o no? Acabamos de decir que es la suma de todo, por lo tanto el perímetro debe ser igual a 4 más 9 más x. Me falta encontrar cuánto es x entonces. Y eso lo vamos a encontrar utilizando otra propiedad fundamental, ¿de acuerdo? Fundamental. Una propiedad conocida como teorema de, el teorema de existencia. Profe, ¿qué me dice el teorema de existencia? Es una condición para que un triángulo pues pueda existir, se pueda formar. Me dice que si yo tengo un triángulo, ¿no? Acá están sus tres lados, que tú puedes coger cualquiera de esos lados. A ver, arbitrariamente, vamos a coger a B. Y ese lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, pero al mismo tiempo tiene que ser mayor que la diferencia de esos dos lados. Y esto se debe cumplir para cualquiera de los lados. Puedes coger A también, por ejemplo. Mira, A tiene que ser menor que A más B, la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia A menos B. Y también puedes hacer lo mismo para C, ¿de acuerdo? Pero creo que ya se entendió la idea, ¿verdad? Teorema de existencia. Y eso lo puedo aplicar acá, profe. ¿Qué tal si aplico yo aquí el teorema de existencia? Diré, ese X, profe, tiene que ser menor que quién, que la suma de los otros dos, o sea, 4 más 9. Pero tiene que ser mayor que quién, que la resta, ¿no? 9 menos 4. Por lo tanto, X tendrá que ser mayor que 9 menos 4, 5. 4 más 9, 13. O sea, ¿qué valores puede tomar X? Tranquilamente X puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, X puede ser 9, puede ser 10, 11, 12 y hasta 13 no, ¿verdad? Menor que 13 dice. Estos son los valores que podría tomar X y ese triángulo sí existiría, sí se podría formar. Profe, entonces, ¿cuál voy a coger? ¿Cuál de estos valores voy a utilizar? Bueno, depende de qué te piden. A ti te están pidiendo el mínimo valor, mínimo. Entonces, Tomás, te conviene que este lado sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces tomo el X mínimo, pues. Y el X mínimo es 6, ¿cierto? Y ahora sí, ya sabiendo cuánto vale X, puedo calcular el perímetro. Profe, entonces el perímetro será 4 más 9 más 6. ¿Eso es cuánto? 19, ¿no? 19. ¿De acuerdo? Un teoremita más, ¿no? Teorema de existencia.
A ver, sigamos. Es importante que ustedes manejen estos teoremas, ¿ya? La parte teórica, que es la que estoy mencionando, según vamos resolviendo los ejercicios. De todas maneras, eso debe estar seguramente en el material que ustedes tienen. Vamos a la pregunta 4. Si los lados de un triángulo miden 5 y 7, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar? ¿Cuál es el mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado? Listo, muchachos, cada vez que les pidan el valor mínimo, el valor máximo, rápidamente tú piensas en el teorema de existencia, porque es el único que me relaciona el valor de los lados. Después el teorema de correspondencia, que no lo hemos mencionado todavía, pero imagino que por ahí algunos ya lo manejan. El teorema de correspondencia relaciona lados con ángulos, ¿no? Pero cuando no te mencionan ángulos, existencia rápidamente, ¿no? Entonces lo que me están diciendo acá es que hay un triángulo donde sus lados miden, dice, 5 unidades y 7 unidades. ¿Cuál es el mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado? Este es el tercer lado. ¿Cuál es el mínimo valor entero? Listo, profe, aplicamos teorema de existencia, ¿no? Para X. Menor que la suma de los otros dos, que es 7 más 5, pero mayor que la diferencia de los otros dos, 7 menos 5. ¿Ok? X tendría que ser menor que 12, pero mayor que 2. Aquí te dicen, ¿cuál es el mínimo valor entero que puede tomar X? ¿Ok? X es mayor que 2, así que podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5 y así sucesivamente hasta el 11, ¿cierto? Porque tiene que ser menor que 12. Así te piden el mínimo valor, X tendría que ser el X mínimo, es 3, pues, ¿de acuerdo? X mínimo tendría que ser 3. Vamos con la pregunta 5. En un triángulo ABC, mira, una pregunta que ya vino en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? En un triángulo ABC, a ver, vamos a dibujar el triángulo. A ver, en un triángulo ABC. Está en un triángulo ABC. Se traza la bisectriz interior, BM. Ok, acá aparece otro concepto, ¿no? Un concepto que se estudia en el tema de líneas notables, ¿no? Líneas notables asociadas a un triángulo. BM te dicen, BM. A ver, recordemos, ¿cuáles son las líneas notables asociadas a un triángulo? Tenemos la primera, que es la que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita, que es la bisectriz. La bisectriz. Es un ángulo, o perdón, es una cebiana que divide un ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, si BM es bisectriz, él debe ser igual a este ángulo. ¿De acuerdo? Divide un ángulo en dos partes iguales. Alfa. Otra línea notable, tenemos la bisectriz, tenemos la mediana también, ¿sí o no? La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es una cebiana que divide al lado opuesto en dos partes iguales. Él es la cebiana, ¿eh? Este de acá es la mediana, ¿eh? Divide al lado opuesto en dos partes iguales. ¿Qué más? También tenemos, por ejemplo, otra línea notable. Tenemos la altura, ¿no? Que ya, bueno, ya vamos a ir mencionando después. Tenemos la altura, tenemos la mediatriz, ¿cierto? Son las cuatro líneas notables. Ahora acá me están hablando de la bisectriz. Ok, si B es bisectriz, significa que estos dos ángulos deben ser iguales. Ahora, si la diferencia entre los ángulos A y C es 24, ok, A y C tienen una diferencia angular de 24. Eso significa que la diferencia entre los ángulos A y C, ok. Si el ángulo A menos el ángulo C es 24, entonces yo tendría que la medida del ángulo A es igual a C, pero más 24 grados, ¿sí o no? ¿De acuerdo? La medida del ángulo A es C, o sea que si a C yo le coloco, por ejemplo, alfa, él tendría que ser alfa más 24. Ahí está. ¿Sí o no que la diferencia entre ellos dos es 24? Claro que sí. Listo. Te dice, calcula la medida de BMA.
BMA, este ángulo que está acá, X. Ok, ¿cómo hacemos para calcular el valor de X ahí? Bueno, listo. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de X ahí? Pues Mira, solo, podemos aplicar acá pues la propiedad ¿ya? fundamental que habíamos visto en los triángulos, ¿no? Vamos a dar dos, me parece. Esta propiedad que dice que la suma de ángulos internos de un triángulo siempre es 180, ¿de acuerdo? Y también, y también que la suma de dos ángulos internos es siempre un ángulo externo, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si tienen consultas, sí, claro, pueden escribir por el chat, si no hay problema, ¿ya? Listo. A ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos acá aplicar la propiedad fundamental para el triángulo ABC, para el triángulo ABC. Miren, para el triángulo ABC podemos aplicar nuestra propiedad fundamental, que dice que la suma de ángulos internos es 180, ¿no? A ver, sumamos. ¿Cuánto vale A? El ángulo A, alfa más 24, más el ángulo B. Ah, disculpen, yo he asumido y les he puesto valores iguales, ¿no? Casi, casi. A ver, vamos a cambiarle el ángulo acá, entonces no puede ser alfa porque ya usé alfa abajo. Vamos a ponerle que sea acá teta y acá también teta. Listo. Entonces sería más dos veces el ángulo teta más el ángulo C que es alfa, ¿no? Todo eso me debe dar 180 grados. Entonces tendríamos que 2 alfa más alfa, ¿no? 2 alfa más dos veces el valor de teta, 24 lo puedo pasar a restar, sería 156, ¿no? 156. A ver un momentito. Y ahora puedo factorizar acá el 2 o simplemente puedo sacarle mitad a todo, ¿no? Mitad a todo por acá, mitad, mitad. Y llegaría a mi conclusión de que alfa más teta es 78. ¿De acuerdo? Propiedad fundamental, ¿no? Y ahora vamos a la segunda propiedad que mencioné. La suma de dos ángulos internos es un externo. Y acá aparece, ¿verdad? Mira, ve, acá está la figurita, ¿cierto? Mírenme. Dos ángulos internos, que en este caso es teta y alfa, dan un ángulo externo que vendría a ser X. Ah, profe, por propiedad fundamental, X es igual a alfa más teta. Pero habíamos visto que alfa más teta es 78, ¿no? Ah, o sea que esto de acá es X, profe. O sea que X también debe ser 70 y X debe ser 78, ¿no? Así vienen las preguntas de admisión, pues, ¿no? Veamos ahora sí. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Ah, claro, Daniel, listo, listo. Muchas gracias. Daniel estaba haciendo la observación que justamente yo me di cuenta al final, ¿no? Yo le había puesto alfa también al ángulo B y no, pues son ángulos distintos, ¿no? Porque no me están diciendo que sean iguales, simplemente inicialmente me dijeron que esto era bisectriz, ¿no? Que esto era bisectriz, y esto de acá la diferencia de ellos dos es 24, pero no me dicen en ningún momento de que sean iguales. Gracias, Daniel. Pasamos ahora a la pregunta 6, ¿no? Una pregunta donde vamos a volver a utilizar las dos mismas propiedades, ¿de acuerdo? Las dos mismas propiedades. Empezamos, por ejemplo, por la propiedad auxiliar, que dice que la suma de dos ángulos internos es un externo. Acá ve, ahí está, ¿lo ven? En este triángulo que está acá. Dos ángulos internos es un externo. ¿Quiénes serían los internos? En este caso, teta más alfa, ¿no? Y eso me debe dar B integrados. Eso es en el triángulo ABC, ¿no? En el triángulo ABC. Ahora, en el triángulo ABC, que es todo, en el triángulo ABC puedo aplicar mi propiedad
fundamental que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. A ver, el ángulo A es 5 veces teta, más el ángulo B que es X, más el ángulo C que es 5 veces alfa. Eso es 180, ¿cierto? Ah, profe, ¿qué tal acá si acomodamos factorizamos el 5, ¿no? Factorizamos el 5, ya. Sí, 5 por teta más alfa, que son los que tienen factor 5, ¿no? Más X igual a 180. Lo hemos factorizado así porque nos conviene, ¿no? Para que aparezca teta más alfa, porque ya sabíamos que eso cuánto es. Eso es 20, ¿sí o no? Profe, esto de acá es 20. Entonces ya podemos reemplazar, sería 5 por 20, 100. O sea que 100 más X es 180. Por lo tanto, X tendrá que ser 80 grados, ¿no? Una pregunta bastante accesible, siempre y cuando obviamente manejes las propiedades, ¿ya? Las propiedades. A ver, vamos una vez más con la pregunta de la PUC. A ver, dice, según el gráfico, no tengo gráfico, a ver, un momentito, vamos a revisar el material. Ah, ya, esto de acá debe ser de otra pregunta, chicos, ¿ya? Tiene relación. Se tiene tres puntos colineales a veces, lo que dice acá se construye, ¿ya? Entonces acá debe ser un error de tipeo, muchachos, ¿ya? Esto de acá no va, desde acá se tiene tres puntos colineales, dice que raro, a ver. Así debería ser. Listo. Se tiene tres puntos colineales. Listo. Acá también una vez más, un poquito de teoría. ¿Qué cosas son los puntos colineales? ¿No? A ver, puntos colineales, chicos, son aquellos puntos que pertenecen a una misma recta. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que hay tres puntos que pertenecen a una misma recta. A ver, por acá. Ya. Los tres puntos A, B y C, donde B pertenece al segmento ABAC. Entonces vamos a hacerlo así. A, C y B estaría acá, ¿no? Dentro de AC. Listo. Los tres pertenecen a la misma recta. Se construye el triángulo equilátero BDC. Listo. Acá hay otro concepto. Triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Podemos aprovechar en recordar, ¿no? Los tres tipos de triángulos según la clasificación de las medidas de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que tiene sus tres lados diferentes. Luego tenemos al triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales. Y también tenemos por último el triángulo equilátero, que es el que nos están mencionando, ¿no? El equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, por lo tanto también sus tres ángulos internos, bueno, sus tres ángulos iguales también. Y como todo es 180, ese ángulo debe ser 80, 60, ¿no? Ya está. Ahora sí, a ver. Dice, se construye el triángulo BDC, pero equilátero. A ver, si es equilátero, sería algo así, ¿no? B por acá hasta C. BDC. Equilátero. Por lo tanto, estos tres lados deben ser iguales. Además que estos ángulos deben ser iguales a 60 grados. ¿Ya? 60 grados. Listo. Tal que dice, la medida de DAC es 30. DAC, hay que trazar DAC. DAC, de D hasta y de A hasta C, que ya existe, ¿no? Eso es 30, dice. ¿Ok? Este ángulo de acá es 30. Y además AC es 20 raíz de 3. O sea, todo esto de acá es 20 raíz de 3. ¿Mm? Todo esto.
Y acá es 20 raíz de 3. Calcula el segmento AD. Ok. Miren, lo que observamos aquí, fíjate en el triángulo ADC. ADC. Si uno que observamos ángulo 60, ángulo 30. ¿Cuánto tiene que ser entonces este otro ángulo que está por acá? El ángulo D. ¿Cuánto mide el ángulo D? ¿Sí o no que tendrá que ser 90? Claro, profe, esto tiene que ser 90. ¿Por qué? Porque la suma de los tres me tiene que dar 180, profe. 60 más 30 es 90. Me faltaría 90. Lo que significaría que ADC es un triángulo rectángulo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Pero además es un triángulo rectángulo notable. Y ahí viene otro concepto de triángulos. En este seminario estamos trabajando varios conceptos de triángulos, ¿ya? No es digamos que triángulos uno, triángulo 2, no está acá, hay varios conceptos. Por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito de triángulos notables, ¿no? ¿Qué son los triángulos notables? Profe, los triángulos notables son triángulos rectángulos cuyos ángulos o la relación de sus lados siempre es la misma y ya son como que conocidos, ¿no? Por nosotros y nos van a facilitar el trabajo en muchos casos. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahorita es el triángulo notable de 30 y 60. Sabemos que el que se opone a 30 es como K, la hipotenusa es como dos veces el valor de K, y el otro es K raíz de 3, ¿cierto? Y así tenemos más, ¿no? También tenemos el de 45 y 45, que es 1 raíz de 2. Tenemos el de 37 y 53. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de este triángulo, ¿no? Porque acá ha aparecido, mira, rectángulo de 30 y 60. Profe, ¿qué significa? Que significa, según con lo que hemos mencionado, que esto es como K, este cateto es como K de C, la hipotenusa es como 2K y él tendría que ser como K raíz de K raíz de 3. Entonces, si yo quiero calcular el valor de X, lo único que tendría que hacer primero es calcular el valor de K. ¿Y dónde voy a encontrar el valor de K? Ah, aquí, pues, ¿no? En este dato. Profe, 2K es igual a 20 veces la raíz de 3. Mitad por aquí, mitad por acá. El valor de K es 10 veces la raíz de 3. ¿Sí o no? Listo. ¿Y cuánto vale X? Ah, X es K por la raíz de 3. Ah, K es 10 veces la raíz de 3. Por la raíz de 3. O sea que sería 10 veces por la raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, sería 10 por 3, ¿no? Y eso sería 30. ¿De acuerdo? Ah, por si acaso, si por ahí alguien está pensando en qué pasó. Eso es 10 por raíz de 3, como hay dos veces, al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y me queda 10 por 3 nada más, ¿no? Por lo tanto, X debe ser 30 metros. Vamos por la pregunta 8. 8, pregunta de la UNI, dice. Reciencito, mira, este año, 2025, dice, en un triángulo ABC, donde BM es mediana, a ver, vamos a ver, aplicamos un triángulo, en un triángulo ABC, ahí está, que se llama el triángulo ABC, donde BM es mediana, ahí está la otra, la línea notable que habíamos mencionado, ¿no? Por acá, si no me equivoco, ahí está, ¿qué era la mediana? La mediana es una mediana que divide al lado opuesto en dos partes iguales. Por lo tanto, si me dicen mediana BM, voy a tratar de que caiga justamente en la mitad, porque lo debe dividir en dos partes iguales, ¿no? O sea que este lado de acá, profe, es igual a este lado de acá. Listo. Además, mira, AB es igual a BM. AB, o sea, este lado de acá, es igual a BM. AB es igual a BM. Ah, sí, ya. Y AB es igual a 6B.
De frente me ha dicho que esto es 6 y él también es 6 dice. Y AC es 12. AC es 12. AC es todo, hay que marcarlo. AC es 12. Calcula la longitud en centímetros de BC. Ok, listo. Me dice, en un triángulo ABC, donde BM es mediana, AB es igual a BM, y ahí está. Y además AB es igual a 6. AC es igual a 12. Calcula, dice, la longitud en centímetros de BC. Listo, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Ok, si tenemos la mediana y tenemos que es un triángulo isósceles, ¿no? A ver, pareciera que se me está escapando algo, disculpen. A ver, dicen, un triángulo ABC, BM es mediana, ya. Ah, ya está. Miren, chicos, dice que es mediana, ¿cierto? BM es mediana. ¿Qué habíamos dicho? La mediana lo divide en dos partes iguales. Es mediana de AC, ¿no? Por lo tanto, lo debe dividir en dos partes iguales. Si todo era 12, cada uno debe ser 6 y debe ser 6. ¿Y eso a ti ya qué te arroja? Fíjate, ¿qué tipo de triángulo? Por lo tanto, de acá deducimos, fíjate, el triángulo ABM, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo ABM, mira, 6, 6, 6. Sus tres lados son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene tres lados iguales, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando? Es de un triángulo equilátero. Y si es equilátero, este ángulo es 60, ¿sí o no? Claro, los tres ángulos son 60. Pero a mí me interesa este. ¿Por qué, profe? Porque si este ángulo es 60, este otro ángulo de acá tendría que ser 120, ¿no? Recuerda que todo es 180. 120. Que vamos a poner acá también su angulito de 60. Y él también es 60. No parece, sé que la gráfica no parece, pero bueno, así lo dibujé. 60, 60. Además, profe, mira, este triángulo de acá es, ¿qué tipo de triángulo? BMC. BMC. BMC es isósceles. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué son los triángulos isósceles? Creo que lo pusimos por acá. No, no está. Mira, profe, si este ángulo era 60, el de acá debe ser 120, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Tendríamos así, mira. Tendríamos un triángulo, tendríamos así, o un triángulo, donde este ángulo es 120 y además estos dos lados son iguales. Si los dos lados son iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles, lo mencioné hace un momento. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, por lo tanto sus dos ángulos también son iguales. ¿Cuánto debe ser cada uno? Profe, ¿sí o no que cada uno debe ser 30? ¿Por qué? Porque los tres juntos deben sumar 180, ¿de acuerdo? Y ellos dos deben ser iguales. Ok, 60 es lo que falta, entonces cada uno debe ser 30. Ok, este lado es 30 y este lado es 30. ¿Cómo calculamos X? Fácil ahora sí, ¿no? Profe, ¿qué tal si trazo por acá una altura? Una altura. ¿Por qué, profe? Porque tú debes recordar, por propiedad, que cuando en un triángulo isósceles tú trazas la altura, esa altura va a cumplir la función de ser altura, bisectriz, mediana, mediatriz, cumple con todo. ¿De acuerdo? MH vamos a ponerle. Profe, si yo trazo MH, ese MH va a ser bisectriz, va a ser altura, va a ser mediana. Y eso es importante, profe, claro.
Esto se cumple solamente para los triángulos isósceles, ¿ah? Cuando los isósceles o equiláteros le trazas tú la altura, esa altura cumple todas las funciones. Y eso es importante, claro, porque significaría que estos dos lados deben ser iguales, porque es mediana. Además, si es 120, bueno, ya se sabe que esto de acá es 60, ¿no? Tendríamos, fíjate, tendrías un triángulo notable por acá, ¿ve? Y también por acá igualito, ¿no? Triángulo notable de 30 y 60 que acabamos de ver. Acá está, ¿ve? 1, 2, raíz de 3. Ah, profe, entonces esto debe ser 1, esto debe ser 2 y esto debe ser raíz de 3. Dime, si esto es como 2 veces k, ¿cuánto vale k? K tiene que ser 3. Él debe ser como 3, él debe ser como 2 y este de acá debe ser como 3 raíz de 3. Profe, pero usted mencionó que eran iguales. Claro, el de acá también debe ser 3 raíz de 3. ¿Y el x entonces cuánto será? El x es todo, ¿no? X es todo esta longitud de acá. 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3. X debe ser 6 veces la raíz de 3. ¿De acuerdo? 9. En la prolongación, dice, en la prolongación de CA de un triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo, chicos, es un triángulo que no tiene ningún ángulo mayor que 90 grados. ¿Ya? A ver, que sea este triángulo. Ahí está. El triángulo acutángulo ABC. A, B, C. Se ubica el punto D empecemos nuevamente, en la prolongación de CA. Ok, CA vamos a prolongarlo, o sea, vamos a hacerlo un poquito más, que salga así. En la prolongación de CA se ubica el punto D. Listo, que acá esté D. Tal que AC, el segmento AC, que es esto de acá, es 4 veces de A. Ok, o sea que si DA fuese, por ejemplo, A minúscula, AC tendría que ser 4 veces A minúscula. ¿Ya? Además, DB es igual a BC. Ok, DB no existe todavía, hay que trazarlo. Entonces, DB es igual a BC. Ok, estos dos lados de acá son iguales. Este lado es igual a este lado. Y la medida de ACB, o sea, este ángulo que está acá, es 45. Este ángulo es 45. Si la medida de BC es 5 raíz de 10. Este lado de acá es 5 raíz de 10 centímetros. Pero fíjate, BC es 5 raíz de 10, eso era igual a DA, a DB, perdón, ¿no? O sea que esto de acá también es 5 raíz de 10. Calcula la medida de AB. Bueno, AB está acá, ¿no? Calcula esta medida, te dice. Ok. A ver, partimos, por ejemplo, de que el triángulo debe ser, ¿qué tipo de triángulo es? Profe, tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si este ángulo es 45, este otro ángulo de acá también tendrá que ser 45. ¿De acuerdo? Porque la medida de D es 45 grados también. ¿Ya? ¿Qué más? ¿De qué nos sirve eso? Ah, mira, ¿qué tipo de triángulo es DBC? Aparte de que es isósceles, mira, este ángulo es 45 y este ángulo también es 45. Un isósceles con dos lados de 45. ¿Cuánto suman estos? 45 más 45, 90. ¿Cuánto me falta? Para 180, porque recuerda que todo es 180, me falta 90. Necesariamente este ángulo que está acá debe ser 90, entonces.
Es decir, se trata de un triángulo rectángulo. Y es más, triángulo rectángulo notable, ¿sí o no? Claro, profe, el triángulo ABC, el triángulo DBC, perdón, DBC, además de isósceles es rectángulo notable, notable de 45. Profe, no me acuerdo cómo son los notables de 45. Yo te mencioné hace un rato el notable de 30 y 60. Acá está. Ahí está, el notable de 30 y 60. ¿El de 45 cómo es? Ah, el de 45 es así. Si este lado es 45 y este otro lado es 45, ¿no? Esto es como K, y esto es como K raíz de 2. Ese es el triángulo de 45 y 45. Profe, entonces, este lado tendría que ser como K, ahí estaba también como K, y todo esto tendría que ser como K raíz de 2. Es decir, profe, el segmento DC tendría que ser como K por la raíz de 2. Pero K es 5 raíz de 10, ¿sí o no? O sea que sería entonces 5 raíz de 10 por la raíz de 2. Entonces el segmento CDC sería 5 raíz de 20. Racionalizando eso es 4 por 5, 2, ¿cierto? 10 raíz de 5. Listo. DC, profe, entonces es 10 veces la raíz de 5. Así quedaría. Ya está. Ok, ok, ok. A ver, profe, ¿qué tal si ahora por acá trazo una altura? Una altura. ¿Sí o no que esa altura sería la altura de un triángulo isósceles? Así que tendría que cumplir con la condición que vimos en el ejercicio anterior. La altura en un isósceles es mediana, es bisectriz, es todo. ¿Ok? Listo. Eso es cierto. A ver, ¿cómo lo aplicamos acá? Otra vez estaría formando un triángulo de 45 y 45, ¿sí o no? Acá, y acá también. Pero veamos por acá. Para este triángulo que está acá, este 5 raíz de 10 es la hipotenusa para este triángulo, ¿ya? Para este triángulo. Para este triángulo que está acá, profe. Ese 5 raíz de 10 es la hipotenusa, por lo tanto, ese 5 raíz de 10 tiene que ser como, ya no vamos a ponerle K, vamos a ponerle ahora como M raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto valdría M? A ver, lo hacemos por acá en borrador. Sería 5 raíz de 10 sobre la raíz de 2 igual a M. Racionalizamos, raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, sería n igual a 5 raíz de 20 sobre 2. Eso es 10 raíz de 5 entre 2, 5 raíz de 5, ¿no? O sea que m, profe, acá sería 5 raíz de 5. ¿Ya? Este problemita un poquito más trabajado, ¿no? Profe, esto sería, entonces, este lado, ¿sí o no? Que daría m, tendría que ser 5 raíz de 5. Y este otro lado también 5 raíz de 5, porque es un triángulo notable. ¿Listo? 5 raíz de 5. ¿Ok? A ver, profe, entonces todo esto de acá también tendría que ser 5 raíz de 5. Pero no lo coloquemos, aprovechemos esto de acá. Está en relación de 1 a 4. ¿Sí o no? ¿Qué tal si lo multiplicamos por 2 para trabajarlo más fácil? Por 2, 2A. Por 2, 8A. ¿Está bien? Se mantiene la proporción. Pero ¿por qué hemos hecho eso? Porque súmalo, 8A más 2A, 10A. ¿Sí o no? Y entonces tendríamos que 10 veces A es igual a 10 veces la raíz de 5. Se va. ¿Cuánto vale A? A vale raíz de 5. ¿De acuerdo? A valdría raíz de 5. Por lo tanto, este lado tendría que ser, si A es raíz de 5, sería 2 veces la raíz de 5. ¿Sí o no? Y este lado es 5 raíz de 5. Fíjate acá, 2 veces raíz de 5. Y acá tengo 5 raíz de 5. 5 raíz de 5 más 2 raíz de 5 van 7 raíz de 5. ¿Cuánto me falta para llegar a 10? 3 raíz de 5.
3 raíz de 5. Puedes verlo así. O si quieres, puedes usar lo que hicimos antes. Profe, esto es mediana. Si esto es 5 raíz de 5, yo también es 5 raíz de 5. Si ya tengo 2 raíz de 5, lo que me falta es 3 raíz de 5. ¿De acuerdo? Puedes verlo así también, y creo que sería lo más adecuado. Ponemos en todo caso que BH es altura, y bueno, nos interesa más que es mediana, ¿no? Es altura, es mediana, profe, es todo. Por lo tanto, AH tiene que ser 3 raíz de 5. Bueno, profe, y ahora, listo. Fíjate ahora en este triángulo que está por acá. Tienes un triángulo rectángulo donde conoce los dos catetos, puedes calcular la hipotenusa, que es lo que te piden, sí o no, con el teorema de Pitágoras. Claro, sería 3 raíz de 5 al cuadrado más 5 raíz de 5 al cuadrado. Esto sería 9 por 5, 45, ¿no? Más 25, 125. 125 más 25, 170, y el cuadrado pasa como raíz. Por lo tanto, x tendría que ser la raíz de 170, ¿no? Ahí está, la raíz de 170. Vamos a la última pregunta. En la figura dice BAC y BCD. BCD. Son ángulos obtusos, ¿ok? BAC es este de acá, que sea alfa, y BCD, y este de acá beta, son obtusos. O sea, alfa y beta, los dos son mayores que 90 grados, ¿no? Obtusos. Además, AB es 5, BD es 13 y BC es 2x menos 7. Ok. Haya la suma de los valores enteros de x. Ok. Hace un momento yo te mencioné, te decía, cuando trabajas con lados, mínimo, mayor, máximo, eso, trabajas con teorema de existencia, porque ese teorema me relaciona a lados. Pero había uno que me relacionaba lados con ángulos. Y ese es el teorema de correspondencia, el famoso teorema de correspondencia. ¿Qué dice el teorema de correspondencia? Dice que al mayor ángulo se le opone el mayor lado, ¿de acuerdo? Al mayor ángulo se le opone el mayor lado y viceversa, menor ángulo, menor lado, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué es importante? Bueno, en este caso es importante, ¿por qué? Porque te están diciendo de que alfa es obtuso. Obtuso significa que es mayor que 90. ¿Cuántos ángulos obtusos puede haber en un triángulo? Solamente un obtuso puede haber. Por lo tanto, alfa es el mayor ángulo de este lado. ¿Sí o no? Alfa es el mayor ángulo de este triángulo. Por lo tanto, le corresponde el lado mayor. ¿Eso qué significa? Que 2x menos 7 tiene que ser mayor que ¿quién? Que 5. ¿Por qué, profe? Porque este lado no puede ser mayor que él. Porque como alfa es el mayor, le corresponde que se le ponga el mayor lado también. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Como beta es obtuso, beta es el mayor ángulo de este triángulo. Él es el mayor. Por lo tanto, se le pone el mayor lado. 13. 13 es el mayor. Entonces, 2x menos 7 tiene que ser menor que 13. No puede ser igual ni mayor. ¿De acuerdo? Ah, profe, entonces 2x menos 3, 7 tiene que ser menor que 13. ¿De acuerdo? Te dice, haya la suma de valores enteros de x. Hay que despejar x. ¿Cómo despejamos x acá? Profe, le sumamos 7, ¿sí o no? A todo, para eliminar. 5 más 7, profe, me quedará por acá 12. 2x menos 7 más 7, 0. 13 más 7, 20. Profe, quiero eliminar este 2. Está multiplicando. ¿Cómo lo eliminamos? Dividiendo, bueno. Dividimos entre 2. Pero a todo para que no se altere. 12 entre 2, 6. 2x entre 2, x. 20 entre 2, 10. Y ahí tienes tú el intervalo de x, o los valores que puede tomar x, ¿no? X podría ser 7, 8, 9, hasta 9 nada más, ¿no? ¿Qué te dice?
haya la suma de los valores enteros de X. Ah, la suma de valores enteros. Entonces tendríamos que sumar 9 más 8 más 7, bueno. Eso es 20, 24. X puede ser, o bueno, la respuesta, la suma de sus valores enteros es 20, 24. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien, muchachos, muchas gracias por participar de este seminario, ¿no? Han dejado por ahí algunas. Muchas gracias también, Daniel, por estar participando. La intención de estos seminarios es, bueno, que ustedes conozcan también la forma de trabajo de la academia y durante todo este tiempo se van a estar realizando seminarios gratuitos, ¿no? Entonces es bueno contar con ustedes. También se va a subir el video a la página de la academia, a su página de Facebook, y ustedes pueden por ahí ver también los seminarios que ya se han dado, ¿no? En la encuesta también que se les mandó, se les ha preguntado cuáles son los cursos en los que de pronto tienen más dificultad. Ustedes pueden hacerlo llegar, ¿ya? O si tienen algún tema en específico también que quisieran que se trabaje, pueden aprovechar ahora para que se programe un seminario específicamente de ese tema y podamos trabajarlo, ¿no? Podamos trabajarlo.